Estamos de vuelta para cumplir la segunda parte de Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Ustedes ya nos ubican, ya nos identifican. Esto para nosotros, aparte de ser una gran alegría, también es un gran compromiso. Les recordamos cómo nos puede sintonizar. La radio con su cobertura en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. A través del internet en todo el mundo, a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Queremos dar la bienvenida en la segunda parte del programa a un invitado muy especial, alguien que acá lo tuvimos por algún tiempo en la radio, llevando adelante un programa de música nacional. Y ahí lo conocimos como un apasionado por el respeto a la naturaleza y la protección a los animales. Me refiero a Juan Manuel Carrión. Él es director de la Fundación Zoológica del Ecuador, así como también director de la fundación que administra el Zoológico de Guayabamba, acá en la provincia de Pichincha. Juan Manuel, qué gusto tenerte acá con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Nancy, buenas tardes. Sí, es un gusto siempre conversar sobre estos temas que tú has dicho me apasionan. Yo creo que más que apasionarme, me comprometen y bueno, estamos para intercambiar opiniones sobre esta temática. Claro que sí, y muchísimas gracias. Con motivo de la visita del Papa, ahora fresco, pero ya desde hace algunos años, desde que entró en vigencia la Constitución de la República, hablamos de los derechos de la naturaleza. Hay también una legislación secundaria en donde se confirma, se ratifica esa vigencia de los derechos de la naturaleza. La legislación secundaria también ahora habla de protección a los animales. Por ahí va la conversación que motiva esta invitación a ti, Juan Manuel. ¿Cómo estamos en derechos de la naturaleza? ¿Cuánto la legislación ha ayudado para que respetemos nuestro medio ambiente? Nancy, en cuanto al tema de legislación, yo creo que estamos en una posición de avanzada como país. Nuestra Constitución consagra los derechos de la naturaleza. Tenemos legislaciones secundarias que has mencionado tú, que hacen referencia a la protección de especies en peligro de extinción, al maltrato animal, diversas coberturas que hacen referencia a los derechos de la naturaleza. En materia de legislación estamos muy bien, yo diría, no por leyes no nos falta. ¿Ya? El tema es las actitudes ciudadanas, el tema es el compromiso ciudadano. Si tenemos leyes que protegen a especies emblemáticas como el cóndor andino, por ejemplo, pero se siguen matando cóndores, se siguen cazando cóndores. ¿Eso qué significa, se siguen matando osos de anteojos. Significa que no es suficiente la legislación, que la legislación sanciona el delito, pero no lo previene. Yo creo que es necesario ahondar en campañas de concientización, en campañas educativas orientadas hacia la comunidad, sobre todo hacia la comunidad de los sitios apartados, hacia la comunidad que por ignorancia, por no tener conciencia plena de la importancia de nuestro patrimonio natural, sigue atentando. Lamentablemente uno va todavía a regiones apartadas de la Amazonía y ve que en los mercados dominicales se sigue ofertando fauna silvestre como carne de monte o como animalitos para ser mantenidos como mascotas. Quiere decir que allá no ha llegado la conciencia ciudadana de respeto hacia el patrimonio natural. Hace falta control también. ¿Quién debería hacerse cargo? Ya la Asamblea Nacional se hace cargo de la legislación y claro, con un compromiso adicional de hacer el seguimiento a la vigencia de esa legislación. Pero los otros segmentos que estamos en la obligación de lograr el objetivo, ¿dónde está? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es compromiso de todos y todos tenemos que aportar para crear esa conciencia colectiva. Primariamente yo diría que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente podría llegar a estos sitios más remotos con campañas focalizadas. Ya se está trabajando en ese sentido. Me consta que el Ministerio de Ambiente ha hecho campañas intensas de control del tráfico de madera ilegal, del control de tráfico de carne de monte en puntos apartados, pero hace falta sostener eso en el tiempo. Las ONGs, las fundaciones que hacemos cuidado ambiental, como la Zoológica del Ecuador, como el Zoológico de Quito en Guayabamba, por ejemplo, hemos hecho, yo diría, buenas campañas y esfuerzos nutridos en los focos urbanos. Quizás el tema
tema es hay que apuntar a los sitios más remotos, porque claro, al cóndor difícilmente, si pasa un cóndor sobre Quito o los páramos cercanos a Quito, difícilmente alguien va a agredir a ese animalito. Pero hemos visto que en páramos muy remotos de las provincias de donde confluyen Napo y Cotopaxi, por ejemplo, allá donde pocos van, todavía hay personas que cazan cóndores por ignorancia, y yo creo que si se llega a esas personas con campañas que les expliquen el valor, la importancia de estos elementos de nuestra naturaleza, se van a sensibilizar y cuando les demos alternativas, muchas veces si a estas personas con ellos se desarrollan programas de turismo comunitario, por ejemplo, programas que fomenten el avistamiento de cóndores o de osos de anteojos o de pumas como un producto ecoturístico, más bien podrían ser una ayuda como guías de estas personas, exactamente, ¿no? Exactamente, tendrían una opción de ingresos más permanente y una calidad de vida mejor. Y sublime. Además, sublime. En nuestro país, ¿cuáles son las zonas en donde mayor concentración deberían tener esta especie de campañas que se proponen? Yo diría que en los páramos, las zonas remotas, aquellas donde usted, las más remotas en el mapa, aquellas en las que tienen pocas vías de comunicación, pero donde hay gente viviendo. Entonces, allí, serán campañas muy especiales, muy especiales, ¿no? Si no tienen vías, si pero no además son campañas que busquen llegar con los servicios que todavía esos segmentos de la población no los tienen, ¿no? Y tal vez, es que tampoco se trataría de hacer vías para atender a núcleos poblacionales muy reducidos y que pondrían en riesgo el ecosistema, sino además, más bien ver alternativas de modelos de vida con esas personas que de pronto no necesitan la vía carrozable, sí, pero sí necesitan una actividad económica para desarrollar, y estas personas que viven en sitios muy apartados pueden convertirse en guardianes de esos sitios, en guías turísticos de esos sitios, ¿no es cierto? Que quien vaya a llegue de visita a esos lugares sea un turista calificado, un turista que haga trekking, que haga caminatas, que tenga que esforzarse para llegar allá, y que sea este turismo calificado el que permita una actividad económica de supervivencia de esas comunidades. Juan Manuel, usted nos decía hace un instante, nosotros como ONG, como Fundación Zoológica del Ecuador, como la fundación del propio zoológico de acá de Guayabamba, hemos realizado campañas. Coméntenos cómo son esas campañas y cuáles son los puntos más débiles o a lo mejor los más fuertes que ustedes han podido utilizar para sostener esas campañas. Voy a comentarle con un ejemplo del proyecto Cóndor Andino. Sabemos que el cóndor es nuestra ave emblema nacional, es un símbolo de los ecuatorianos, que la situación de la población de cóndores silvestres en el Ecuador es muy preocupante, quedan alrededor de 50 nada más en estado silvestre. ¿Qué hemos hecho en la Fundación Zoológica, en el zoológico de Quito, en Guayabamba? Tenemos un programa de reproducción en cautiverio, de tal manera que los cóndores que allí han nacido sean destinados para ser liberados en la naturaleza, que los nacidos en cautiverio enriquezcan las poblaciones silvestres. Este mes de julio, a fines de este mes de julio, que por cierto es el mes del cóndor, porque el 7 de julio es el Día Nacional del Cóndor, van a ser los cóndores que han estado en aislamiento desde que nacieron. El mayor tiene 5 años, la menor tiene 3 años, no han estado a la vista del público, sino en áreas de aislamiento. Van a ser llevados del 30 de julio a los páramos de Zuleta, donde van a comenzar su camino de adaptación a las condiciones de páramo para finalmente ser liberados. Entonces ahí esto ya ha implicado un primer esfuerzo de un programa de reproducción en cautiverio costoso. La Fundación Zoológica hace parte del Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino en el Ecuador, en el cual confluyen otras organizaciones y personas que trabajamos en la conservación e investigación de esta especie. Una de ellas, el Peregrine Fund, por ejemplo, ha provisto los fondos para colocar rastreadores satelitales a 6 cóndores que han sido rescatados, 6 cóndores que aparecieron en condiciones preocupantes en áreas fuera de su rango habitual de distribución, sea por cansancio, por agotamiento, por inexperiencia en el vuelo. Casi todos estos han sido cóndores juveniles. De pronto son arrastrados por una corriente de viento y aparecen en zonas temperadas más bajas, lejos de la cordillera. Hemos podido actuar y colocar a 10 cóndores bandas alares, es decir, una marca que permite su reconocimiento, y de estos 10 a 6 un rastreador satelital, un GPS, que nos permite contar con información minuto a minuto de dónde están esos cóndores. Eso nos ha permitido ubicar los lugares donde duermen,
y poder planificar censos, un censo que se hará en septiembre en esos sitios al mismo tiempo. Nos permite ver los patrones de vuelo, saber que un cóndor, por ejemplo, un ejemplar de cóndor que lo hemos liberado en Antizana, se movió hacia la frontera con Colombia, pasó a territorio colombiano, al Cerro Cumbal, y luego bajó hacia la provincia de La Suay, o sea que se puede mover en todo el territorio nacional. Esa información, ¿no? Esa información el Grupo Cóndor, el Peregrine Fund, la pone a disposición del Ministerio del Ambiente, y el Ministerio puede generar sus políticas de conservación de esa especie a través de estos insumos que la ciencia está proporcionando. Entonces, te ponía un ejemplo, Nancy, de cómo el Grupo Cóndor, por ejemplo, trabaja, yo creo que es un ejemplo nacional de consenso, porque organizaciones a veces podríamos tener agendas diferentes, intereses diferentes, pero todas las decisiones que tomamos en función de la conservación del cóndor son asumidas de manera consensuada y en colaboración directa con la autoridad ambiental, en este caso el MAE. Entonces nos permite trazar una estrategia de conservación de la especie. Esa es la función de nosotros, de las ONGs, hacer este aporte de la investigación científica y también de la educación. Y en el tema de la educación, nuestra principal herramienta como Fundación Zoológica es el Zoológico de Quito en Guayabamba. A ese espacio llega el público a aprender a valorar el patrimonio natural del Ecuador. Todos los animalitos que están ahí han sido rescatados del comercio de vida silvestre. Entonces, esos son, diría yo, los dos filones por los cuales nosotros trabajamos: la educación ambiental y la conservación basada en la investigación científica. Muy importantes, insumos trascendentales que hoy a lo mejor lo estamos conociendo por primera vez, otros lo estarán ratificando, lo que ya conocían, pero con una voz formal y oficializada como es la de Juan Manuel Carrión. ¿Y esto usted lo está haciendo? Por allá en la otra comunidad lo están haciendo, a lo mejor no, pero tenían esa inquietud. Bueno, qué mejor que tomar este ejemplo. Ya también les vamos a proporcionar la manera de cómo comunicarse con la fundación de ustedes, cómo guiar a quienes podrían tener esta iniciativa, y vamos también a conversar cómo es que se trabaja en un zoológico cuando podría inclusive encontrarse un momento de no tanta coincidencia o concordancia. A ver, ¿cómo es que protegen al animal? Quieren que el animal esté en su hábitat mientras los tienen encerrados en un zoológico. ¿Hay explicaciones? Por supuesto. Les vamos a compartir luego de estos mensajes que ustedes los van a poder apreciar a través de la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.